Hola lectores valientes, soy M. Scabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. 本当にもう嘘つきなんだから。ああ、誰に言っている？ Hoy quiero hablaros de 19 libros para conocerme un poco mejor y uno extra, misterioso y secreto que encontraréis al final. Así que ya sabes, tienes que quedarte al final del vídeo para saber cuál es. Si os gusta lo que hago, agradecería muchísimo que le dierais me gusta al vídeo, os suscribierais y pusierais algún comentario para ayudar al algoritmo de YouTube a que recomiende mis vídeos. Bueno, las normas de este... Vamos a llamarlo listado porque no es un top. No voy a poner en orden cuál es mejor o cuál es peor. No va de eso. Simplemente son 19 más un libro que me representan o que en algún momento han sido importantes para mí y que creo que pueden serviros para conocer un poco mejor la clase de persona que soy, mis gustos y todo eso. Luego, otra norma que he querido poner para este listado es no repetir libros del mismo autor. Y además tienen que ser, por ejemplo, en el caso de los libros de cuentos, ya os estoy haciendo un pequeño spoiler, tienen que ser obras que haya creado el autor, no pueden ser antologías. Así que sin más dilación vamos a empezar con el listado. Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute. Bien, quería empezar este listado con una autora española que creo que no ha tenido o no tuvo en vida al menos el reconocimiento que se merecía. Incluso en la actualidad no está mal reivindicar su figura. Ana María Matute fue miembro de la Real Academia Española y una mujer que, si vemos un poco su biografía, creo que nació la pobre en la época equivocada, porque si hubiera nacido en la actualidad, creo que hubiera sido una escritora de fantasía muy famosa y de fantasía de gran calidad. El problema es que cuando ella comenzó a escribir, la fantasía era un género muy denostado. Por cierto, Matute falleció hace ya unos cuantos años. Y a ver, no es que llorara porque vi la noticia en la televisión, me acuerdo de eso. No, como digo, no es que llorara, pero sí recuerdo que me puso bastante triste. Porque es una novela que me marcó bastante. De hecho, fue la primera novela para adultos que leí. Y se puede leer a edades tempranas porque es una historia... Bueno, si te gusta la Edad Media y la fantasía, es una historia muy entretenida. Hay gente que no opina lo mismo, pero yo siempre la he leído varias veces y siempre me lo he pasado como un enano. El problema es que cuando la lees en otros momentos de tu vida, cuando te has hecho un poco más mayor, hostia, pega muy duro, ¿eh? Es una novela, por algo se llama Olvidado Rey Vudú. Es un dramón impresionante. Sobre todo el tramo final, que, bueno, no hablaré de él porque no quiero destriparos la obra, pero, hostia, con ese libro sí he llorado, con el final. Bueno, volviendo a lo que decía de reivindicar la figura de Matute, Ana María Matute, yo estoy convencido de que si fuera una escritora anglosajona, ya le hubieran sacado una serie a esta novela de HBO o de Netflix. Pero estoy segurísimo. Porque es que no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos, por ejemplo. Y de hecho, personalmente, a mí me gusta más. Y no es por la nostalgia, porque me traiga recuerdos. Y no, yo leí, bueno, volví a leer el libro hace poco y lo analicé de forma fría y intentando no dejarme llevar por los sentimientos. Y es de una calidad literaria tan excepcional. Esta mujer tenía una forma de transmitir los sentimientos y de explicar las pasiones del ser humano, la violencia, el odio, el amor, la amistad. Las transmitía de una forma tan
tan vívida que te llegaba al corazón y te llega de una manera impresionante. Como digo, es que estoy convencido de que Matute nació en la época equivocada. Si hubiera nacido hoy día y tuviera, no sé, 20 y tantos años, con una cuenta de Instagram, por ejemplo, se hubiera comido el mundo, porque en la actualidad en España la fantasía y la ciencia ficción no son géneros que se consideran ya menores. Aún queda gente que opina eso, pero creo que ya está quedando en el pasado. Esa opinión de que la literatura española debe ser sobria y realista, creo que ya está bastante pasada de moda. A poco que te guste la fantasía, que te guste la ambientación medieval, donde hay tragos, hay dragones, hay batallas, hay bosques hermosos, manantiales, luchas de poder. A poco que estos elementos que te estoy diciendo, a poco que te gusten, es que el libro te va a encantar. En definitiva, Olvidado Rey Vudú es uno de los libros más importantes de mi vida y que puede serviros para conocerme mejor. En concreto, creo que lo que saqué de este libro es el carácter agridulce que transmite en su prosa. Algo que, por lo que me han dicho algunos lectores, también ocurre en la mía. Quizá inconscientemente lo bebí de Matute y es algo de lo que, bueno, siempre seré deudor. Vayamos con el siguiente libro. La Torre Oscura 1, El Pistolero, de Stephen King. Tenía algunas dudas sobre qué libro elegir de esta saga, ya que, como dije al principio, quería un libro por autor, no quería hablar de saga. Bueno, la saga de La Torre Oscura, escrita por Stephen King, que todos lo conoceréis, tiene varios muy buenos. En realidad, yo diría que el tercero, Las Tierras Baldías, es mi favorito, porque tiene más elementos fantásticos, tiene más aventura. Pero me tengo que quedar con el primero, porque El Pistolero tiene una de mis citas favoritas de la literatura. El prosaico hecho de la existencia del universo frustra de por sí al pragmático y al romántico. Sí, lo he dicho de corrido, ¿no? No lo he leído en ningún lado. Son unas palabras en un momento clave de la historia que, bueno, por alguna razón resonaron mucho en mí. Y bueno, pues poneros en situación, la Torre Oscura y El Pistolero es la obra magna de Stephen King. Es una saga de 7 libros que referencian y unen todo su multiverso narrativo. Centrándonos en El Pistolero, es un libro cortito que nos introduce en la vida de Roland Deschain, un caballero, el último de los pistoleros. Esto no lo he comentado. La ambientación es de western, pero tiene elementos de fantasía, de ciencia ficción y de terror. Es una joya, una maravilla. Bueno, trata de la historia de Roland Deschain, que está persiguiendo al hombre de negro. De hecho, la novela empieza así. Es un libro que conocí gracias a varias canciones del grupo de heavy metal Blind Guardian. Su cantante Hansi Kutch es muy fan de esta saga y bueno, me dio curiosidad y me quedé enamorado. Me ventilé los 7 libros muy rápidamente. Y el primero, lo mejor que tiene es que tiene más inocencia y espontaneidad. Los otros, al haberlo escrito Stephen King a lo largo de muchos años, se nota que la persona que lo ha escrito no es la misma. Pero bueno, como digo, si os gustan los libros que mezclan géneros muy diferentes y que parecen incompatibles, El Pistolero está hecho para vosotros. Vamos con el siguiente libro. El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey, de J.R.R. Tolkien. Bueno, en un listado de mis libros favoritos tenía que estar alguno de Tolkien. En verdad podría haber puesto cualquiera, el Silmarillion, el Hobbit o cualquiera de los otros 2 volúmenes del Señor de los Anillos.
Aquí podría haber hecho un poco de trampa, porque Tolkien quiso publicar El Señor de los Anillos como un único volumen. Lo que pasa que, si no me falla la memoria, creo que el problema que hubo es que en la posguerra había escasez de papel o algo así, y su editor quiso dividirlo en 3 volúmenes. No recuerdo si era esa la versión o que pensaba que un libro tan voluminoso no iba a venderse bien. Pero el caso es que Tolkien consideraba El Señor de los Anillos como una novela única. Pero bueno, hoy día todos la conocemos como una trilogía, así que tenía que escoger alguno de los 3. Me quedo con El Retorno del Rey, simplemente porque concluye la historia y porque tiene un tramo final que no aparece en las películas. Tolkien fue un autor muy importante para mí, en mi adolescencia sobre todo. Era más grande que el sol, era todo a lo que yo quería aspirar en la vida. De hecho, los primeros cuentos y las primeras novelas o intentos de novelas que escribí, se notaba demasiado la impronta de Tolkien, pero demasiado. Y bueno, a día de hoy no es que no me guste Tolkien, es que creo que he cambiado como persona, he evolucionado, he querido probar cosas diferentes. Bueno, en cierto sentido creo que es bueno porque ahora mi prosa es mía. No estoy utilizando las palabras de otro autor. Tengo que agradecerle a Tolkien los buenos ratos que me dio de adolescente y de veinteañero, cómo me hizo soñar, cómo me introdujo de golpe en el género fantástico. No sé. Si no habéis leído El Señor de los Anillos, intentadlo. Por mucho que la gente diga que es aburrido, chico, ten un poco de paciencia. No es no es tan complicado. Es decir, deja que la historia te introduzca poco a poco. Bueno, vamos con el siguiente libro. La materia oscura 1, Luces del Norte, de Philip Pullman. Este libro, bueno, ya me he repetido mucho, pero es muy importante para mí. En realidad podría poner cualquiera de la trilogía de La materia oscura de Philip Pullman. Me gustan todos. A la gente normalmente La daga, que es el segundo, no le gusta, pero a mí me chifla. Y El catalejo lacado, el tercero, es una pasada, es genial también. Pero bueno, me quedo con Luces del Norte porque es el más amigable, el que me trae más recuerdos de mi adolescencia y el que me introdujo en el mundo de Pullman. Recuerdo que de adolescente tuve una operación bastante seria, casi de vida o muerte, y gracias a los médicos salió bien y nada, y aquí estoy vivito y coleando. Total que durante el posoperatorio, no recuerdo ya quién fue, me regaló los 3 volúmenes y los devoré en el hospital. Luces del Norte es una novela de fantasía con una ambientación única, con unos conceptos por parte de Pullman muy personales y que es un auténtico torrente de imaginación que definitivamente se lo recomiendo a cualquier persona que le guste la fantasía o incluso que no le guste la fantasía, porque le va a sorprender. Es también un libro que trata el tema de... Bueno, en la primera parte no se trata demasiado, pero sí se deja ver un poco la temática de los universos paralelos, que es uno de mis temas de ficción favoritos. También mezcla muchos géneros diferentes, que es algo que me apasiona. Es un libro que os puede servir para conocerme un poco mejor. Vamos con el siguiente del listado. La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Pues sí, una obra de teatro, y además del siglo de oro. La vida es sueño es mi obra de teatro favorita. Es una auténtica pasada. Me trae además recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia, porque la tenía por casa y me dio por leerla y la leía una y otra vez. La habré leído 12, 15 veces. No lo sé, es que la historia de Segismundo en Polonia me fascinaba y me sigue fascinando. Recuerdo que me encantaba que los personajes hablaran en verso y
Eso es algo que, no sé, se me quedó en el subconsciente o algo, y yo la poesía la asocio o la sigo asociando más con contar historias que con contar sentimientos, que normalmente es al revés. Quizá por eso mis grupos de música favoritos son los que cuentan historias a través de la música, o incluso por eso en mis propias novelas aparecen personajes que hablan en verso. La vida es sueño es una obra de teatro que se puede interpretar a tantos niveles, que tiene un mensaje tan claro y a la vez tan complicado como que incluso en sueños conviene obrar bien. Es una obra que realmente me apasiona y además si la leéis es bastante cortita, se puede leer, no sé, en una hora por ejemplo, o incluso si os animáis podéis buscar algún sitio en el que la representen. En fin, como digo, esta obra de Calderón es una que me marcó mucho, que sigo leyendo a día de hoy y que sigo disfrutando como un niño. Bien, pasemos al siguiente libro de este listado. Drácula, de Bram Stoker. Debo confesaros que nunca he sido el mayor fan del género vampírico. Nunca tuve esa fase de adolescente, por ejemplo, que le ha pasado a algunas personas que los vampiros les chiflaban. Siempre fui más de elfos y de enanos. Quizá por eso tardé bastante en leer Drácula. Tenía ya unos 20 años. No recuerdo la edad exacta la primera vez que lo leí y tampoco recuerdo el motivo. Quizás simplemente quería cambiar de género y se me ocurrió leer algo de terror. El caso es que Drácula fue una novela que me voló la cabeza. La estructura del libro, que está escrito con cartas y con diarios taquigráficos y con recortes de periódicos, y es una estructura que me gustó muchísimo y que quizá me gustaría replicar en mis propios libros alguna vez. Luego la figura de Drácula, no sé, es que yo tenía una idea de los vampiros muy diferente, quizá porque ha habido tal saturación y es un monstruo que se ha rebajado mucho con el paso de los años y de los libros. Pero ver esta figura primigenia, completamente malvada, este monstruo sediento de sangre, las connotaciones eróticas del libro, bastante gráficas y violentas, también me gustaría señalar que tiene uno de los mejores pasajes que he leído en mi vida. Bueno, sin spoilearos mucho, hay un momento en el que Drácula trepa por una pared y anda por el techo como un lagarto, boca abajo. A ver, no es que no pudiera dormir aquella noche, porque lo estaba leyendo el libro de noche, pero me dejó muy mal cuerpo. Es un buen libro de terror, una obra que me marcó y que a día de hoy sigo recordando. Tiene frases y tiene escenas realmente memorables y que se lo recomiendo a cualquier persona, incluso si no le gusta el género de terror. Yo, por ejemplo, no soy el mayor lector de terror del mundo, pero al César lo que es del César. Esta es una obra excepcional y que os puede servir para conocerme. Bien, pasemos al siguiente libro. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Buah, El corazón de las tinieblas es uno de mis libros favoritos. Recuerdo que me lo leí por dos motivos. Me había visto la película de Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, que lo que hace es que toma la trama del libro, pero en vez de ambientarla en África, la ambienta en Vietnam. Pero hay muchos pasajes que son, o bueno, la gran mayoría son muy parecidos. Simplemente cambia la ambientación. Y bueno, fue una peli que me gustó bastante, pero tampoco me apasionó. Es decir, me gustó, simplemente. Y luego también el grupo de heavy metal Gravedigger tenía y tiene un álbum llamado Heart of Darkness, que la canción homónima del disco trataba, bueno, mezclaba un poco parte de la película y parte del libro. Es una buena canción y es un buen disco. El caso es que tenía curiosidad, me dio por leer cosas sobre Conrad. Vi que su inglés no era nativo y sin embargo escribía novelas en inglés. Bueno, total, que
busqué el libro y me lo leí. Es una novela muy corta, de esos casos en la literatura que es difícil delimitar la frontera entre cuento y novela corta. Por eso lo recomiendo si queréis una lectura que se puede terminar en poco tiempo. El corazón de las tinieblas es un libro que nos adentra en las profundidades de África, donde la jungla simboliza el mal. Tiene una escena muy chula en la que uno de los personajes hace el gesto como de un Buda. Todo eso muy simbólico. Tiene una prosa sencilla pero a la vez opresiva. Una serie de ideas que luego han resonado en libros posteriores. El corazón de las tinieblas es una mirada al lado más oscuro y más brutal del ser humano, a lo que quizá en realidad somos. Es un libro además del que tomé muchas notas, me guardé muchas citas y en definitiva me apasiona, me encanta. De hecho, me gustaría leer más cosas de Conrad porque me quedé con ganas de más, sinceramente. En fin, si queréis conocerme un poco mejor, este es uno de los libros apropiados para ello. Vamos con el siguiente. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De Philip K. Dick. A este libro me acerqué tras haber visto la película ultra famosa de Blade Runner. Y tengo que decir que me gusta más la novela, aunque quede un poco de hipster. Sí, ya sé que Blade Runner es una obra maestra que puso el cyberpunk de moda y todo eso, que tiene una estética muy chula, todo eso de las naves de Orión y de las lágrimas en la lluvia, y sí, la película está genial. Pero a mí me llegó mucho el libro. Cuando lo leí, no sé, me resultó más opresivo, más triste, más melancólico. Hay un pasaje que me marcó mucho y que no recuerdo que aparezca en la película. Hay como una subtrama de animales robóticos porque la novela se sitúa en un punto en un punto de la historia humana en el que han muerto casi todos los animales. Y hay una escena en la que hay una mujer que se le muere su gato, un gato de verdad, y llama a los veterinarios, que no son veterinarios de verdad, son operarios que se dedican a reparar robots de gato o de perro, y le dicen a la mujer que no se preocupe, que el seguro lo cubre y que le cambiarán su gato por unos robots. Me pareció muy humano cómo la mujer se espantaba en un mundo que parecía que había perdido la humanidad. Más que enfurecerse, se ponía triste. Recordaba cómo el gato la miraba a ella y a su marido cuando era un cachorro, como si estuviera preguntando algo. Y en ese momento se dio cuenta de que nunca sabría cuál era la pregunta ni cuál era la respuesta. No sé, dicho así quizá no suena para tanto, pero cuando lo estás leyendo inmerso en la novela, a mí me llegó mucho. Y si te gustan los animales, es posible que te llegue. En fin, este otro libro que os puede servir para conocerme un poco mejor. Bueno, es una novela también muy corta que podéis leer en poco tiempo y que yo creo que incluso si no os gusta la ciencia ficción y tampoco os gusta demasiado la temática de los robots, es probable que os encante. Vamos con el siguiente libro. El Rey del Pasado y del Futuro 4. Una vela al viento. De Terence H. White. Bien, quizá haya gente que no conozca el libro por este título, pero quizá a algunos suene la saga de Camelot, que es una reinterpretación del mito artúrico por el señor White. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Si os gusta el ciclo artúrico, la ambientación medieval y la Inglaterra de aquella época, seguro que os gusta. Tiene un giro muy chulo, que es que el mago Merlín está viviendo la vida al revés que la gente. Viene del futuro hacia el pasado
No sé si me estoy explicando bien. Él va viviendo los hechos al revés que los seres humanos. Y además es inmortal. Es, como digo, una novela que tiene reflexiones muy poderosas y muy trágicas y en fin, es una novela con la que me podéis conocer un poco mejor. Vamos con la siguiente. Moby Dick, de Herman Melville. Bien, sé lo que algunos pueden estar pensando ahora, que es un peñazo Moby Dick, que es larguísimo, que no hay quien se lo trague. Pues yo me lo pasé como un enano. Tiene partes muy graciosas, como cuando Melville habla siempre de las ballenas como peces, porque en su época se pensaban que eran peces y no se sabía que eran mamíferos. Es una novela que tiene pasajes muy poderosos. Tiene esa simbología de que el barco del capitán Ahab puede estar representando el mundo, ya que cada uno de los marineros es de un país diferente. Cómo la ballena blanca puede simbolizar el pecado o la obsesión. No sé, es un libro que personalmente me gustó muchísimo. Me quedé con ganas de leer algo más de Melville. Y es una novela que os puede servir perfectamente para conocerme un poco mejor. Vamos con la siguiente. La epopeya de Gilgamesh, anónimo. La epopeya de Gilgamesh es un poema épico que me golpeó muy duro cuando lo leí. Me resultó tan fascinante que algo escrito hace tantos milenios tratara temas tan actuales como la amistad, el miedo a la muerte, la compasión, el compañerismo. Me encandiló, me apasionó. Tiene momentos realmente impactantes. Y una cosa que me encanta es que la estructura narrativa es circular. Es decir, el poema empieza igual que acaba, con la descripción de la ciudad de Uruk. Si encontráis una buena edición de la obra, me gustaría que os quitarais de encima los prejuicios de que, bueno, es un texto muy antiguo, me voy a aburrir, no me va a gustar. Quitaros todo eso de encima y intentad adentraros en la historia. Descubrí a Gilgamesh, a Enkidu, a Ishtar, a Umbaba. Como digo, es otro de los libros que os pueden servir para conocerme un poco mejor. Vamos con el siguiente. Dune, de Frank Herbert. Buah, ¿qué decir de Dune? No solo una de las mejores novelas de ciencia ficción, sino que me atrevería a decir una de las mejores novelas de la historia. Es realmente apasionante la forma que tiene Frank Herbert de escribir, de adentrarte en su mundo, lo inmersiva que es. Trata temas que me apasionan tanto como el tema de la religión, el mesianismo. Es además tan diferente a la rama de la ciencia ficción dura. Es una auténtica pasada. Yo recuerdo que leí el libro, si mal no recuerdo, lo saqué de la biblioteca porque por aquel entonces no me podía permitir comprar libros. Y era una edición muy mala, no tenía portada, era de estos libros de tapa dura pero de la mala y sin ilustración. Pero no importaba porque las palabras de Herbert eran tan poderosas. Me estoy acordando de aquella cita famosa. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Buah, es que todo ese pasaje es tan maravilloso. Todo el tema de Muad'Dib. Es que es una novela que a mí me encanta. De hecho, tengo ganas de volver a leerla y de leerme las siguientes porque me pareció que estaba tan completa y tan llena que no sé, en aquel momento no tuve ganas de leer la continuación. Si tengo entendido, Frank Herbert no pensó en hacer una saga. Debido al éxito de la novela, empezó a hacer secuelas. Y bueno, pues si alguien lo pregunta, no he visto las películas nuevas. Y sí, soy horrible y tendría que hacerlo. Pero no sé, es que me gustó tanto el libro que me da un poquito de miedo que no me gustan las pelis. Pero la verdad es que debería hacerlo porque tienen buena pinta. Creo que pueden ser una adaptación bastante fiel. Pero la verdad, antes de hacerlo me gustaría volver a leerme el libro porque lo leí hace unos cuantos años.
y refrescarlo. Bueno, si sois fan de la ciencia ficción os lo recomiendo, si no sois fan de la ciencia ficción también, y si queréis conocerme, pues ya os he dicho otro libro que me representa como escritor y como ser humano. Vayamos al siguiente. Elric de Melniboné III, Marinero de los Mares del Destino, de Michael Moorcock. Para el que no lo conozca, Michael Moorcock es uno de los grandes escritores de fantasía y de fantasía oscura de la historia. Una figura que en el mundo anglosajón creo que sí tiene bastante reconocimiento, pero en el hispanohablante estoy seguro de que no. Él sentó las bases de tantas y tantas cosas que se han explotado en la fantasía oscura, como la figura del hechicero antihéroe, los dioses del caos que tantos libros y que tantas franquicias como Warhammer han robado vilmente. Él, por ejemplo, fue él el primero que utilizó la estrella del caos, que se ha utilizado en otras obras de fantasía, el que estableció que en su universo había una lucha entre el orden y el caos, no entre el bien y el mal, como Tolkien. El hecho de que en esta saga, la de Elric de Melniboné, el protagonista es una persona imperfecta, un ser trágico, destinado a un sino fatal y a ser el campeón eterno. El campeón eterno es un concepto fundamental de la obra de Moorcock, ya que en toda su saga el protagonista es él mismo, pero es una encarnación diferente, en un plano, en un tiempo y en un lugar distinto. En el libro que he seleccionado de la saga de Elric de Melniboné, creo que son 7, podría haber cogido otro como Stormbringer, o también llamada Portadora de Tormenta, el libro que lo empezó todo y que cronológicamente es el último, pero me quedo con Marinero de los Mares del Destino, aparte de porque tiene un título guapísimo y espectacular, porque me recuerda un poco al viaje de Ulises de camino a Ítaca. Elric va en su barco por unos mares donde el tiempo y el espacio están un poco trastocados y vive una serie de aventuras. Conoce a otras versiones de sí mismo, del campeón eterno, pero de mundos y de tiempos y lugares diferentes. Es un libro que si os gusta la fantasía oscura, os va a encantar. Parece mentira que sea de los años 70. Tiene tantísimas cosas tan modernas y tan fascinantes. Moorcock supo introducir también el concepto de los multiversos en la fantasía, que estoy casi seguro que fue el pionero. Luego, autores más actuales como Brandon Sanderson lo utilizan, el concepto de que... Bueno, Sanderson no utiliza el tema de los multiversos, sino de que todos sus libros están relacionados y forman parte de una misma gran historia. Eso Moorcock ya lo hizo muchas décadas antes. Creo que también fue el que puso de moda los típicos elfos, o como los quiera llamar cada uno en su saga, albinos. En fin, Marinero de los Mares del Destino es un libro que me encanta, que me apasiona muchísimo y que podría serviros para conocerme mejor. Además, Blind Guardian tiene un montón de canciones sobre esta temática, y Kirit Ungol, otro grupo que me encanta, también tiene una canción, Sailor of the Seas of Fate, que bueno, trata sobre la historia del libro y es una auténtica obra maestra. En fin, pasemos a la siguiente. Bakemonogatari 01, de Nishio Ishin. Y de la fantasía oscura más occidental nos pasamos a las novelas ligeras japonesas. Puede sorprender a algunos, pero Bakemonogatari o Monster Tale o Historia de monstruos, si lo queréis traducir al español, es uno de mis libros favoritos. Yo conocí Bakemonogatari a través de su anime. Soy bastante fan del manga y el anime. Yo recuerdo que tuve hace unos cuantos años una época en la que veía mucho anime, y pasa que cuando te metes muy dentro de un hobby, te acaba pareciendo todo lo mismo. Y a mí me empezó a pasar eso. Y quise descubrir cosas nuevas. Y cuando vi el primer capítulo de Bakemonogatari, fue como
si me hubieran dado una hostia. Me pareció tan fascinante, tan diferente, tan nuevo, que mezclaba conceptos e ideas tan complejos y a la vez la trama era lo suficientemente sencilla como para ser accesible. Me fascinó muchísimo. La idea de que fuera una historia de fantasía, pero se abría la puerta a que en realidad fuera todo un thriller psicológico. Es un anime que me gusta muchísimo. Creo que, aunque me gusta mucho, no se lo recomendaría a todo el mundo porque tienes que haber visto algunos animes antes, creo. Y además te tienen que gustar obras en las que te tengas que implicar un poco. Pero bueno, volviendo a la novela, ¿qué es lo que la hace especial para mí? ¿Y por qué sirve para conocerme? Yo tenía curiosidad por leer las novelas de Bakemonogatari y en general de toda la saga de Monogatari, que significa historia, literalmente, porque me gustaba tanto la adaptación de anime que quería leer la obra original. El problema es que son novelas ligeras de origen japonés y que no están traducidas al español. Las ediciones que hay actualmente no están traducidas de forma oficial. Si alguien lo ha hecho por hobby como fan, pues no lo sé ahora mismo. Pero el caso es que los libros estaban en inglés. No soy la persona que mejor domina el inglés del mundo, pero me manejo para leerlo. Suelo leer libros en inglés, jugar videojuegos en inglés, escuchar música en inglés. Y bueno, me lancé a comprar el primer volumen. Fue muy importante para mí porque fue lo primero que compré con el primer sueldo de mi primer trabajo. Creo que fue en julio. Recuerdo que cuando me llegó el libro estaba muy emocionado. Me tumbé en la cama y me puse a leer y me metí tanto en la historia. Fue tan bonito y me tuve que decir a mí mismo, para que te lo vas a acabar de una sentada y paré. Bueno, he escogido el primero por eso, por el recuerdo tan bonito que tengo. En realidad habría otros de la saga de Monogatari que podría considerar que son mejores, ya que el primero hay en algunos aspectos que se ve quizá un poco verde o que el autor no tenía claro hacia dónde iba, pero no sé, solo por el recuerdo tan bonito que me dejó, lo tengo que poner. Es una historia que, si quieres leer algo ambientado en Japón con tema paranormal y fantástico y que mezcla muchísima comedia, drama, situaciones absurdas, rompe continuamente la cuarta pared, tiene personajes realmente memorables, hace un uso muy inteligente de la escritura en primera persona para contar lo que Koyomi Araragi, el protagonista, sabe y cómo la realidad que percibe y cómo lo que aparece en el texto está completamente distorsionado por su forma de ver el mundo. Es completamente maravilloso. De hecho, mi primera novela publicada comienza con una cita de este libro. Os voy a leer, la traduje del inglés al español. Así que seguramente haya cosas que se hayan perdido, pero lo siento mucho, no sé japonés. Como si fuera su hábitat natural, con una cara de indiferencia, Senyugahara sigue leyendo en un rincón de la clase. Sigue construyendo muros a su alrededor, como si fuera natural para ella estar allí, como si fuera natural no estar aquí. Bueno, y dicho esto, os animo a que le deis una oportunidad a esta novela para conocerme un poco mejor. Y si os viene grande el tema de leer un libro en inglés y además de una temática un poco inusual, al menos probad a ver el anime. Eso sí, como ya he dicho, si eres una persona que ya ha visto otro anime o que sabe de qué va el tema. Bueno, vamos con el siguiente. El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. El fin de la eternidad de Asimov es un libro que me trae también un recuerdo bonito porque soy muy aficionado a las historias de viaje en el tiempo, tanto en la fantasía como en la ciencia ficción, y quería aprender más del género, adentrarme más. Y le pedí a una bookstagrammer con la que tengo bastante confianza, Sandri o Sueños entre letras, la podéis seguir, que hace reseñas muy chulas. Le dije un día por Instagram que, oye, tú que tienes tan buen gusto y sabes tanto de libros, recomiéndame uno bueno de viaje en el tiempo. Y me dijo, te tienes que leer El fin de la eternidad, de Asimov. Y le hice caso y qué pasada de libro. Yo había leído Fundación de Asimov hace mucho tiempo
Y la idea que tenía del autor era como de que era más cerebral todo. Y lo que me sorprendió mucho del Fin de la Eternidad es que realmente es una novela romántica. Era lo último que me podía esperar de Asimov. El romance es importantísimo en la trama. De hecho, es casi el núcleo. No diré por qué ni cómo, porque no la quiero destripar, pero me sorprendió muchísimo. Y además todo el tema de cómo trata los viajes en el tiempo está tan bien medido, está tan bien calculado todo, tiene tanto sentido, no tiene huecos ninguno. Me parece una genialidad auténtica. Es una novela también cortita que no se tarda mucho en leerla. Y vamos, impresionante. Volviendo al anime, en los que conozcáis Steins Gate, el famoso anime de viaje en el tiempo, después de haber leído esta novela, estoy seguro al 99% que los guionistas más que del anime, de la novela visual en la que se basa el anime, eran fan de este libro. Es que veo reflejos de los personajes y de situaciones y de momentos. No me quiero extender más. Es una novela que si te gustan las temáticas de viaje en el tiempo, te va a encantar, que es superior a la gran mayoría de novelas de esta temática y que os puede servir un poco para conocerme mejor y entenderme como autor y como ser humano. Pasamos a la siguiente. Ficciones, de Jorge Luis Borges. Este va a sorprender al que no me conozca. Jorge Luis Borges es uno de mis escritores favoritos. Me apasiona. He leído todos sus cuentos y ojalá hubiera hecho una novela. Borges, ¿por qué me hiciste esto? De verdad. Yo sé que tú no querías, que decías que la novela era un cuento que estaba alargado en exceso y se perdía. Lo sé, tío, pero tenías que haberlo hecho. Una novela, solo una, aunque fuera cortita. Para el que no lo conozca, a mí me pasaba hace unos años. Yo tenía la idea de Borges como que era un autor muy, no sé, muy académico, muy culto, entre comillas, y con culto me refiero a aburrido. Porque se puede ser culto sin ser aburrido. ¿Y qué va? Los cuentos de Borges son divertidísimos. Divertidos en el sentido no de que sean de comedia, sino que son entretenidos y apasionantes. Si he seleccionado ficciones, este recopilatorio de cuentos que hizo él en vida, es porque me parece el libro de cuentos de Borges más redondo de todos. Yo realmente lo que leí fue una antología de sus cuentos completos, así que los leí todos del tirón. Y para mí no hay color. Sus primeros cuentos siento que les falta algo. Y los últimos de su última etapa como autor tampoco me apasionan. Pero Ficciones, que es de su época central, me parece tan maravilloso. Tiene dos de mis cuentos favoritos. Tiene Las ruinas circulares, que es un cuento muy cortito, es muy poquitas páginas. Te lo lees en 5 o 10 minutos. Lo digo para que lo hagas, que lo tienes que hacer, hazlo ya. Es un cuento que trata sobre los sueños y sobre un mago y no quiero deciros más para no destriparoslo. Y luego yo diría que el siguiente me gusta incluso más. El jardín de senderos que se bifurcan. Es que es una auténtica pasada. Ese cuento lo tiene todo. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, una historia de espionaje, de universo alternativo. Buah, es que me parece tan adelantado a su época ese cuento, y que Borges bebió tanto de la ciencia ficción para escribirlo y la ciencia ficción bebió tanto de este cuento luego, me parece una maravilla. Y como digo, si tenías la idea de que Borges era un autor cerebral, aburrido y pedante, quítatela de la cabeza. No es cierto. Borges es una joya. Este libro es una auténtica maravilla. Puede que el primero de los cuentos se pueda hacer un poco árido. No me hagáis pronunciarlo. Long Ukbar Urbis Tertius, creo que era. Ese se puede hacer un poco cuesta arriba. Igualmente es fascinante el tema de que trata. Pero en fin, Ficciones es un libro de cuentos de este escritor argentino que os lo recomiendo encarecidamente, o por lo menos si no os queréis leer el libro completo, los dos cuentos que os he dicho, Las ruinas circulares y El jardín de los senderos que se bifurcan, os los leéis los dos en media hora y os quedáis como dioses. Es una pena que dejo fuera el Aleph,
que es el cuento más famoso de Borges, pero es que pertenece a un recopilatorio diferente. En fin, pasamos al siguiente libro. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz es una novela que he leído varias veces a lo largo de mi vida. Cada vez que lo he hecho la he interpretado de forma diferente. Es un libro de ciencia ficción que me recuerda un poco a la época que estamos viviendo en la actualidad. Lo tenemos todo y a la vez estamos más separados todos de todos y de todo. Es una novela que se puede hacer un poco dura. ¿Qué hay de malo en que la gente sea feliz a la fuerza? Aunque sea a través de drogas. Es un poco lo que tenemos hoy día, ¿no? Si os paráis a pensarlo. Un mundo feliz es una novela que os recomiendo también encarecidamente, que os puede servir para conocerme un poco mejor. Aunque no seas muy fan de las distopías, yo creo que puedes sacar muchas cosas de este libro. En fin, pasemos al siguiente. After Dark, de Haruki Murakami. Tuve mis dudas a la hora de meter este libro en el listado, porque no soy el mayor fan de Haruki Murakami, os tengo que confesar. No sé si porque no conecté tanto con los otros libros que leí de él o porque no me pilló en una buena época. Quizás debería darle alguna otra oportunidad al autor japonés. Pero After Dark me trae un recuerdo muy bonito porque, como el título indica, es una historia que se sitúa en Tokio y ocurre toda la historia en una sola noche. Y yo aquel libro, en una de mis múltiples noches de insomnio, me lo ventilé en una sola noche. Y cuando terminé el libro estaba amaneciendo. Y me pareció tan mágico que más o menos las horas dentro del libro y en el mundo real coincidieran que se me quedó marcado. Además, independientemente de la anécdota, lo considero un buen libro. Los fans de Murakami, por algún motivo, o hasta donde yo sé, no lo consideran de los mejores. A mí me gustó. Tiene momentos muy chulos, algunas reflexiones muy interesantes. Es un libro que creo que puede gustar a mucha gente, que puede serviros para conocerme mejor. Es también cortito y se puede leer en pocas horas. Y sin más, pasemos al número 19 de esta lista. En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Lovecraft es muy famoso por sus cuentos. Y me gustan mucho, pero lo que viví en las montañas de la locura no lo he vivido con sus cuentos. Lovecraft es un caso muy curioso. Es un escritor que hace todo lo que se supone que está mal, pero a él le sale bien. Una adjetivación desorbitada, una exageración a la hora de hacer las descripciones. Luego, esto incluso los fans del Oscar me lo tenéis que reconocer. Tiene unos diálogos que son pésimos, son muy malos. Pero es que lo compensa tanto con otras cosas. Esta novela y su obra entera, si estuviera escrita de otra manera, no tendría esa magia. Es un estilo tan personal y que le funciona tan bien, a pesar de que los manuales de literatura digan que está todo mal. Lo que parecen normas establecidas en la literatura se pueden romper a veces y crear algo espectacular. Bueno, en las montañas de la locura es una novela que trata de una expedición a la Antártida en una época en la que todavía era un lugar misterioso y desconocido y mágico. Me quedo con esas descripciones de Lovecraft en las que los templos antiguos de alienígenas y de seres grotescos todos son ciclópeos, megalíticos, una opresiva majestad, seres completamente inenarrables. Es una novela que quizás no se la recomendaría a todo el mundo, porque te tiene que gustar el tema del horror cósmico o al menos estar un poco abierto de mente. Y dejar también a un lado la dudosa moralidad que tenía Lovecraft en vida, que bueno, es de dominio público, que incluso en su época era un poco retrógrado en comparación con sus coetáneos. Es otra novela que os puede servir para conocerme un poco mejor, que tiene un tipo de horror y de terror que a mí personalmente me gusta más que los típicos y seguro que os deja pensando después de leerlo. El último libro, el 20º que podríamos decir de esta lista, no es otro que este. La guardiana del Santo Reino, de un escritor muy andaluz y muy guapo. Es la novela que dio el pistoletazo de salida a mi carrera de escritor.
Es una obra de la que, incluso con sus defectos, estoy muy orgulloso, que la considero mi hija. Creo que lo que quería transmitir con ella lo conseguí. Que conseguí que otros seres humanos empatizaran con Carolina, con la protagonista. Yo siempre tuve el convencimiento de que iba a ser escritor, pero a veces necesitamos que las cosas se materialicen para que lleguemos a ciertas certezas. Como digo, es el libro que hizo convencerme de que lo que más amaba en el mundo era escribir y ser escritor, y que es lo único que quiero ser en la vida y lo único a lo que aspiro, y el único legado que quiero dejar en el mundo son libros. Es una novela que me costó muchísimo publicar. Hubo una pandemia de por medio, múltiples problemas que no quiero extenderme ahora contando. Costó muchísimo que este libro saliera adelante. Lloré mucho por él y sufrí muchísimo, más de lo que me gustaría admitir. Pero estoy muy orgulloso de lo que logré. Estoy muy orgulloso de lo bonita que es mi hija. Estoy muy orgulloso del interior, de las palabras que hay dentro. Y creo que es un libro que fue muy importante en mi carrera de escritor, porque aprendí mucho escribiéndolo, editándolo, trabajando con mi editora, y gracias a él creo que el libro que estoy escribiendo ahora mismo será muchísimo mejor, porque tengo una experiencia y unas herramientas adquiridas que no tenía antes. Pero igualmente, por muchos libros que escriba en el futuro, y por muy buenos que sean, este libro, con sus defectos y con sus virtudes, siempre tendrá un lugar en mi corazón, porque es el que lo empezó todo. Sin este libro probablemente ahora mismo no estaría hablando con vosotros, porque no sentiría que he conectado con otros seres humanos hasta el punto de querer grabar vídeos en YouTube donde comunicaros cosas, donde hablaros de mi pasión, de mis sueños, de mis ilusiones, de mi esperanza, de en definitiva de mí. ¿Para qué iba a abrirme un canal de YouTube si no tengo nada que decir? Pero gracias a este libro tengo muchísimas cosas que decir. Y cada vez más. Y tengo más sueños y más convicciones. Y saco siempre fuerzas de flaqueza. Todo gracias a este libro y gracias a vosotros, lectores valientes. Gracias a que comprasteis este libro, que creísteis en mí. Nada de lo que he conseguido hasta ahora hubiera sido posible sin vosotros. Y nada de lo que conseguiré será posible sin este libro y sin vosotros. Por eso estoy eternamente agradecido a mis lectores valientes y a Carolina, la protagonista de este libro, a Damián Quijada, a María Lago, a Alicia, a los distintos personajes que aparecen en esta novela. Estoy convencido de que será apenas el comienzo de algo muchísimo más grande. Tengo muchas ganas de terminar la novela que estoy escribiendo ahora mismo. Como he comentado en anteriores vídeos, se titula El otro lado del Santo Reino. No es exactamente una secuela, pero se ambienta en el mismo mundo en una época diferente. Porque yo quiero que ambos libros se puedan leer en el orden que cada persona elija. Como digo, creo que mi siguiente libro será superior en todo a esta, pero sin esta novelita nunca existirá la novelaza que estoy haciendo ahora, básicamente. En fin, lector o lectora valiente, si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero recordarte que te suscribas, que le des me gusta, que escriba un comentario para ayudar al algoritmo de YouTube a que lo recomiende, y que le hables a tus amigos y familiares de la existencia de este canal y de este humilde escritor que hace novelas con todo el cariño y toda la pasión que puede. Os quiero muchísimo, me seguiré esforzando por vosotros, seguiré luchando por vosotros y no me voy a rendir, voy a seguir adelante. Muchas gracias
por haber llegado hasta aquí y espero que todo te vaya genial. Un beso.